Y vamos a hablar brevemente acerca de esta porción de la escritura en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, donde leímos la historia de el rey David. Pero cabe destacar no tan solo el acto del rey David, sino hay dos personajes ahí de vital importancia, los cuales son Abinadab y Obed-edom. Y es que, para los que no conocen la historia, el rey David acababa de subir al reinado después de que el Señor había destituido, ¿verdad?, o había hecho a un lado a Saúl, y el rey David estaba empezando a ejercer, ¿verdad?, el reinado sobre la nación de Israel. Y lo primero que se le ocurrió al rey David era recuperar el arca de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo la perdieron, que era el arca. Pero quiero que leamos Primera de Crónicas, en el capítulo 13, ahí adelantito. Primera de Crónicas 13, dice la palabra del Señor así, para que entendamos cuál era la intención del rey David. Primera de Crónicas 13, le voy a dar lectura yo en el versículo 1, dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. El arca, hermanos, era o fue realmente un objeto, vamos a llamarlo así, en la antigüedad, que se mandó, ¿verdad?, por orden de Dios a través de Moisés. En el Éxodo 37 en adelante, donde se hace todo lo del tabernáculo, Dios manda hacer el arca del pacto, o el arca de la alianza, la cual iba a contener las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Era algo que solamente los sacerdotes podían tocar, porque para poder cargarla o transportarla, las personas que lo hicieran, dice la Escritura, que tenían que estar santificadas, porque la que no estuviera santificada entonces moriría. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, ¿verdad?, representaba la presencia de Dios, y ellos, a donde iban, la presencia de Dios iba con ellos a través de esa arca. El arca había sido bañada en oro con madera de acacias, la cual tenía dos querubines, tenía unas argollas en las esquinas, con las cuales ellos metían unos palos también que tenían que ser bañados en oro, y la cargaban. Y ese era el arca. Y el arca habitó con el pueblo de Israel durante mucho tiempo. Pero el arca del Señor, en esta porción que acabamos de leer, tenía que ser recuperada de una casa, porque el pueblo de Dios la había perdido. ¿Y alguien conoce cómo la perdieron? En una guerra. Vamos a leer en Primera de Samuel. Los filisteos, como dice el hermanito Zacarías. Primera de Samuel dice así, en el capítulo 2. Primero voy a leer capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice así, en el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreciera sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero,
o en el marmita, y todo lo que se le sacaba al garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Hasta ahí la voy a leer, para que vayamos entendiendo por qué David tuvo que recuperar un arca y por qué perdieron el arca, y después podamos ver o entender que a lo mejor nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que el pueblo de Israel. Dios les había prometido su presencia, y una vez que ellos tenían el arca, ¿verdad?, era la labor de los sacerdotes cuidarla, y llegó el turno de los hijos de Eli, Ofni y Finnes, cuidarla. Pero la Biblia dice que estos eran hombres muy impíos. ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová y menospreciaban las ofrendas del Señor. Y entonces la Biblia quiere decir en todo el contexto, y ahorita vamos a ver un poco más, que los hijos de Eli no le daban el valor al arca que representaba la presencia de Dios, y entonces ellos menospreciaban las ofrendas, no cumplían con su labor sacerdotal, sino que ellos se familiarizaban con el arca. Era para ellos algo a lo que se habían acostumbrado, ¿verdad? Su padre era sacerdote, y entonces ellos se habían criado siempre con el arca ahí. Para ellos era algo normal. Ellos vivían y veían que ahí estaba el arca, que estaba la presencia. Entonces, cuando el pueblo israelita venía a querer ofrecer ofrenda al Señor, para ellos no le daban tanta importancia. ¿Por qué? Porque estaban habituados, a verla. Y entonces, estos muchachitos, ahí mismo en 1 de Samuel, pero ahora en el capítulo 4, dice la Escritura, como el hermano Zacarías hizo referencia, que ellos, hermanos, decidieron llevar el arca a una de las guerras. Les voy a leer yo de manera rápida, ¿verdad? El capítulo 4 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel en contra de la batalla de los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finnes. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí que Eli estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó,
Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fitnes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo la mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y esa es la historia, hermanos. Es importante conocer el contexto. ¿Cómo es que el pueblo de Israel había perdido, verdad? Vamos a llamarlo así, el objeto más sagrado que ellos, hermanos, tenían. Y la Biblia relata, y lo vamos a ver más adelante, que eso se perdió porque ellos menospreciaron, le dieron un valor muy pequeño. ¿A qué, hermanos? A la presencia de Dios. Para ellos era algo, y más para los sacerdotes, tan normal, estaban tan acostumbrados a que estuviera la presencia de Dios ahí, que veían a Dios, en la historia que acabamos de leer, como un amuleto. Ellos dijeron: pues si estamos siendo vencidos, llevemos el arca ahí, para ver si así ganamos a los filisteos. Pero Dios ya había exhortado al pueblo a través de Samuel, diciendo que Él no los estaba dejando, sino que ellos lo estaban dejando a Él. Y entonces caemos a Samuel capítulo 2. Habla de Abinadab y de Obed-edom. Dos hombres, dos personajes muy diferentes, pero dos personajes que al día de hoy representan dos tipos de cristianos, dos tipos de iglesias, dos personas que al día de hoy habitamos en esta misma iglesia donde estamos sentados. Iglesias o personas o miembros que podemos tener el arca del Señor, la presencia de Dios ahí, y no pase nada en nuestra vida, o tener la presencia de Dios y nuestra vida sea tan bendecida que hasta el día de hoy se sigue hablando de la casa de Obed-edom. ¿Y por qué les digo esto? Para no tomar más referencias bíblicas, les voy a contar yo la historia. Dice que el pueblo filisteo se llevó el arca para sí, y entonces le quitaron al pueblo de Israel. No tuvieron que quitarle sus armas, sus hijos, le quitaron lo más valioso que tenía, la presencia de Dios. Y al ellos no tener la presencia de Dios, fue un pueblo que se volvió, hermanos, vamos a llamarlo así, ingrato, porque ellos decían: si nosotros no podemos tocar el arca donde está la presencia de Dios, pues no nos las van a poder robar, porque solamente la podían tocar los sacerdotes. Pero Dios estaba tratando con ellos. Pero el pueblo de Dios se volvió ingrato, porque dijeron: ¿por qué Dios no nos libró? ¿Por qué Dios no nos salvó? Pero lo que Dios estaba diciendo es que ellos habían perdido algo que usted y yo a lo mejor en este día hemos perdido, y es el temor a Dios, el temor a las cosas de Dios. Filipenses dice: conducirnos todo nuestro camino y peregrinación con temor y temblor a las cosas de Dios. Y cuando hablamos de temor y temblor a Dios, estamos hablando de respeto, estamos hablando, hermanos, de creer, estamos hablando de obedecer, estamos hablando de muchas cosas que la iglesia de hoy, nosotros en día, hemos perdido. ¿Y cómo es que hemos perdido el temor nosotros a Dios? Haciendo cosas que sabemos que están malas, pero no importa si las hacemos. ¿Por qué? Usted puede decir: hermano, yo sí le temo a Dios porque vengo a la iglesia, porque me pongo velo para orar, porque... Pero el temor a Dios no se pierde cuando usted deja de asistir, ¿verdad?, a reuniones, o a lo mejor deja de hacer cosas eclesiásticas que el pastor le manda, sino cuando en su corazón no está, hermanos, realmente el amor a no fallarle a Dios, a no darle la espalda a Dios, a desobedecer a Dios. La Biblia dice así: si me amáis, ve todos los días a la iglesia, no dice, o
o cáele bien al pastor. No, dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. En esto yo conoceré que son mis discípulos, si guardan ustedes mis mandamientos. Y entonces el pueblo de Israel, hermanos, en aquel momento ellos habían dejado que el diablo les quitara lo más valioso. Y hoy no es muy diferente. Hoy, si el diablo viene y te quita un trabajo, hay hermanos que perseveran, ¿verdad? Dice, bueno, Dios proveerá. Pero cuando el diablo logra tocar que la presencia de Dios ya no puedas tú sentirla, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente la ingratitud en el hombre nos hace alejarla. La historia bíblica dice que entonces los filisteos se llevaron como un trofeo. Pero Dios les enseña que ni aún el enemigo, hermanos, puede estar en la presencia del Señor. Porque dice que ellos se la llevaron. ¿Alguien conoce la historia? ¿Qué pasó? Y la encerraron en el templo de su dios Dagón. Y la metieron ahí. Y ahí metieron el arca y ellos se fueron. Pero a la mañana siguiente encontraron a su Dios postrado, dice, ante el arca. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? La levantaron a su Dios pensando que se había caído, lo dejaron bien parado de nuevo y se volvieron a ir. Pasó la noche y a la mañana siguiente, cuando llegaron, dice que su Dios Dagón no tan solo estaba postrado ante el arca, sino que estaba decapitado y las palmas de su estatua habían sido cortadas. Y entonces la gente de Asdod, que eran de los filisteos, entraron en un gran temor y dijeron, la presencia o el arca de los dioses de Israel no puede estar entre nosotros. Y la pasaron, hermano, a otra región de los filisteos. Y cuando llegaron ahí, los filisteos empezaron a enfermar con tumores y vinieron plagas de ratones y se comieron todo lo que había, ¿verdad? Ahí, y dijeron, no puede estar esa presencia de Dios aquí, y la mandaron. Y había 5 reyes de los filisteos, los cuales, hermanos, no querían el arca ya con ellos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en esas tierras a ellos les traía hambre, muerte, escasez, etcétera, etcétera. Y entonces le hablaron a todos sus adivinos y dijeron, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque no queremos que el arca esta esté entre nosotros. Y entonces dijeron, bueno, hagan ustedes ratones de oro, tumores de oro y regresen el arca al pueblo de Israel. Y dice la historia que así fue. Ellos llegaron, hicieron un carro nuevo con bueyes y la dejaron irse hasta la casa de Abinadab. Y Abinadab, que era un levita, dice la escritura, que recibió, hermanos, el arca de Dios. Pero ¿saben cuánto tiempo estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab? 20 años. Ahí mismo en Samuel, vamos a leer, creo que es 1 Samuel 7. ¿Quién me puede dar lectura? Versículo 1 y 2 de 1 Samuel 7. A ver, hermano Juan. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén, hermanos. 20 años estuvo el arca en casa de Abinadab. ¿Y cuánto tiempo estuvo en casa de Obed-Edom? La Biblia dice 3 meses. Y por eso les decía yo, aquí vemos, o la Biblia nos enseña, 2 personajes. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? ¿Y qué ha pasado con su vida? Abinadab recibió el arca, dice la escritura, 20 años estuvo, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado de Abinadab? No pasó nada, sino de lo contrario. Cuando ya iba a entregar el arca, su hijo
murió porque extendió su mano sobre el arca. Y Obed-edom dice que ni siquiera él quiso el arca, sino que llegó y dijeron, dice el rey David que tienes que guardar el arca del pacto. Y Obed-edom, ¿qué hizo? Dicen que agarró, recibió el arca, y durante 3 meses se habló de Obed-edom, de él, de su casa, de su familia, porque eran prosperados, dice, en todo, grandemente. Primera de Crónicas lo dice, Segunda de Samuel lo dice. Obed-edom recibió el arca del Señor con temor. Imagínense que minutos antes le dijeron, mira, esta arca acaba de matar a Usa, pero dice David que te la quedes tú. Yo creo que cualquier hermano ha dicho, a ver, hermano, así diga el hermano Abraham, el hermano Jacob, así haya dicho un vaso, ¿cómo me voy a quedar con eso que acaba de...? No, dice que Obed-edom, hermanos, y la familia de Obed-edom era grande. ¿Por qué digo esto? Porque Abinadab la tuvo durante 20 años. Sus hijos eran jóvenes cuando ellos entregaron ahora el arca. Quiere decir que Usa, ¿verdad? Y los otros 2 hijos, Eleazar, que fue consagrado, y Ahío, habían crecido también con el arca en su casa. Pero quizá para ellos era un mueble más, que solamente ocupaba un lugar. ¿Y por qué les digo esto? Porque Abinadab no les logró enseñar de qué manera se tenía que conducir el arca. Por eso Usa murió. Si él hubiera instruido a sus hijos de que era una cosa sagrada, que solamente lo podía agarrar el que estuviera santificado, yo creo que pudo haber entendido eso Usa y no agarrarla. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy, en la actualidad, nosotros vivimos acostumbrados a lo que pasa en la iglesia. Nos acostumbramos, estamos familiarizados con que hable alguien, con que Dios se manifieste en alguien, con que alguien se ponga mal, con que hay una alabanza muy bonita, y pareciera un objeto más. La iglesia se ha familiarizado con lo que pasa, y entonces ya no hay temor a la presencia de Dios. Y entonces la presencia de Dios es como un amuleto que usted y yo invocamos cuando ahora algo me pasa o me sale mal. Y es cuando digo, hermanos, oren ustedes hoy por mí para que Dios haga esto. Y yo le estaba diciendo, yo mandé a que hicieran un tabernáculo diciéndoles que yo estaría con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque hay veces que nosotros ya no sentimos nada cuando venimos a la iglesia. Y antes de sentir la presencia de Dios sentimos sueño, cansancio, enojo, ira, tristeza. ¿Saben por qué? Porque nos hemos acostumbrado a lo que pasa en este lugar. Nos hemos acostumbrado a que hoy algunos danzan, otros hablan en lenguas, saben que viene la prédica después de la ofrenda, que quizás nos equivocamos en la alabanza, que va a hablar un vaso, y estamos tan acostumbrados que van a pasar 20 años como Abinadab, y ¿saben qué? ¿Qué se va a poder hablar de ustedes? A Obed-edom le bastaron 3 meses, y no para que él, hermano, se vanagloriara, sino que fueron a decirle a David, la casa de Obed-edom, donde tú dejaste el arca, está siendo bendecida. Obed-edom había, hermanos, estado en oído de toda la nación de Israel, al grado que David dijo, esa señal de que yo tengo que recuperar el arca del Señor, y que no la recuperé porque la primera vez lo hice de la manera errada, porque David la quiso traer también con bueyes, y el arca la cargaban los sacerdotes. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le bastó a Obed-edom recibir la presencia de Dios con temor para que sus hijos, para que su familia, hermanos, fueran bendecidos. La pregunta es, ¿usted quiere que sus hijos sean bendecidos? Hay que instruirlos en el temor. Yo tengo un gran trabajo con mis hijos, porque a lo mejor mis hijos se acostumbrarán a estar en la iglesia, como los hijos de Eli, como los hijos de Abinadab, y a lo mejor el temor a las cosas de Dios para ellos ya no va a ser tan importante, porque todos los días su abuelo ora por alguien y hay que venir a la iglesia y cantar. Y ese es el punto importante, no tan solo en mí que soy padre, sino en toda una iglesia, que tenemos que hacer que la gente busque con gran ansia, y vamos a llamarlo así, un punto de locura, la presencia de Dios, como lo hacía David. Lo leímos, David lo primero que hizo fue decir, hey,
hermanos, él no quiso actuar por su voluntad. Recuerden la historia de Saúl. Saúl ofreció sacrificios porque no quería que el pueblo se fuera. Saúl hizo ciertas cosas porque él pensaba que era lo mejor. David dijo, a ver, hay que recuperar a nuestros hermanos perdidos, y si bien les parece a ustedes, traigamos la presencia de Dios a nuestras vidas. Y dice, y les pareció buena cosa. Y entonces David preparó un lugar, trompetas, y fue, hermanos, a buscar la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O de qué manera nosotros estamos actuando diferentes del pueblo de Dios? ¿Qué creen que hizo el pueblo de Dios cuando perdieron el arca? ¿Alguien ha leído toda la historia de Samuel? Cuando el arca estuvo en casa de Aminadab 20 años, ¿qué hizo el pueblo? Primera de Samuel, perdón. Además voy a leer el subtítulo del capítulo. El hermano leyó el 7 en el versículo 1. ¿Y cómo empieza el subtítulo del capítulo 8? Israel pide rey. Ahí es donde Israel se olvida de Dios y le dice, oye Samuel, ¿por qué no mejor nos das un rey como las otras naciones? Imagínense, o sea, ellos no pusieron su mirada en Dios, sino inmediatamente a decir, bueno, vamos a recuperar, que la presencia de Dios esté con nosotros, está en casa de Aminadab, hay que dejar nuestros dioses ajenos. Dijeron, ¿sabes qué? Danos un rey, alguien que sea digno, que sea grande, que sea guapo. Y la Biblia dice que como Saúl no había otro, de los hombros para arriba. Y entonces Samuel se entristece y le dice, Señor, ¿qué hago? Dice, dales al pueblo lo que ellos piden. Y de ahí en fuera él les dijo, miren, si ustedes piden un rey antes de recuperar la presencia de Dios, saben que el rey los va a hacer esclavos, saben que el rey va a traer a sus hijos, le van a tener que dar ofrendas. Y dijeron, sí, queremos nosotros un rey. Y al final la Biblia dice que ahí es donde empieza la monarquía en el pueblo de Israel, cuando ellos dejaron de ver a Dios y enfocaron su mirada en un hombre. Por eso hoy no es diferente cuando Dios dice, no miren ustedes al hombre, mírenme ustedes a mí. La pregunta es, ¿por qué has perdido la presencia de Dios? ¿Estás tratando de recuperar la presencia de Dios o estás mirando al hombre? Porque inmediatamente tú quieres una solución humana cuando la solución es celestial. Dios le dice, vuélvanse a mí. Ustedes escudriñen todo lo que dice el salmista, Samuel, y verán cómo Dios le dio la oportunidad de decir, hey, aquí es donde está mi presencia, ustedes vengan a mi presencia. No, queremos rey. Queremos a alguien, ¿verdad?, que podamos ver terrenalmente para juzgarlo, para decirle lo que queremos. ¿Por qué? Porque, hermanos, les daba miedo, como hoy a usted y a mí, entrarnos a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, hermanos, es donde vamos a tener todo, vida, donde vamos a ser bendecidos. Pero es a lo que el diablo siempre cierra nuestros ojos para que no entremos. Mejor vamos a entrar en cosas terrenales, en movimientos seculares, en cosas que el hombre piensa que le llenan, pero la Biblia dice que realmente no es así. Entonces Israel perdió totalmente la dirección y dejó que 20 años esa arca, ese mueble, se llenara de polvo, se ensuciara, y que ni siquiera dice la escritura, como leímos en Primera de Crónicas, porque hasta el día de hoy, dice Samuel, no hemos hecho nada por ello. ¿Qué ha hecho usted para recibir la presencia de Dios? ¿Qué ha hecho usted para sentirlo todos los días? En la presencia de Dios hay libertad, hay sanidad, hay alegría, hay gozo, hay paz, hay amor. ¿Qué hacemos, hermanos? Orar. ¿Qué hacemos cuando dice que en la presencia de Dios vamos a tener todo? Pero usted está en el servicio y lo que menos tiene es paz, porque está enojado, lo que tiene es gozo porque está triste.
Pero ¿qué pasa? Usted, hermano, manifiesta la presencia de Dios en cosas carnales. Dice que hoy aplaudí bastante porque sentí la presencia de Dios. No. Cuando David quiso recuperar la presencia de Dios, no la quiso recuperar para dejarla en ciertos lugares. Él la quería en su casa. Y la iglesia de hoy solamente siente la presencia de Dios en la iglesia, porque en su casa, en el trabajo, está presente todo menos Dios en nuestra vida. La ira, el enojo, la envidia, el chisme, el pleito, todo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a no darle el valor a las cosas que Dios nos da. Voltee usted la cabeza y mire, hermanos, la gente que hay ahí alrededor de usted. Se ha acostumbrado a todos los rostros de hoy. ¿Qué hace por esas personas? ¿Sabe qué es la iglesia de Cristo? ¿Sabe qué es algo, hermanos, por lo que nosotros tendríamos que pelear, que orar? Si usted gira su cabeza, va a ver a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, pero quiero decirle que también se ha acostumbrado a ellos y les ha dejado de darle el valor que se merecen. Pero si usted es una persona allá afuera que no tiene un hijo, cuando ve a su hijo va a decir: es que si yo tuviera a mi hijo, pero como usted lo tiene, está tan acostumbrado a él que ya da lo mismo si lo regaña, si uno lo regaña, si le pega. Usted tiene a su esposa y está tan acostumbrado a ella, 10, 15 años, lo que lleve, y ya no le da el valor. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos pasa en las cosas terrenales, ¿cuánto más creen que nos está pasando en las cosas de la iglesia? Usted va allá afuera, hay gente que está buscando tener un hijo de la manera que sea, adoptado, y los que tienen, hay personas que han perdido a su pareja y que son viudos, y los que la tienen no la tenemos. Hay personas que tienen a sus padres aquí adentro y los que allá afuera. ¿Saben por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ver a las personas. Nos hemos acostumbrado a ver a la iglesia, que ya decimos: Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya sabemos que Pablo se siente bien porque danzó. Y ahorita se va, se frustra a lo mejor, pero mañana viene y vuelve a danzar y ya. Estamos acostumbrados. Y cuando nos acostumbramos a algo, corremos el riesgo, hermanos, de no darle el valor que se merece. Estamos acostumbrados a ver a nuestros padres, pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces, bueno, yo lo veo, o sea, ya lo vi el Señor. Cuando nosotros realmente, como Abinadab, o quizá como los hijos de Eli, estamos tan acostumbrados a tomar el micrófono cada domingo solamente para predicar, entonces nosotros estamos olvidando la presencia del Señor. Es como si no quisiéramos que Dios estuviera en nuestra vida. Es como si el que es vaso, digo, yo ya no quiero serlo. Como el que es pilar dice que yo ya no puedo. Como el que predica es que ya no sé qué decir. Es como decir: no quiero la presencia de Dios en mi vida. Porque la Biblia dice: no eres tú, soy yo. Le decía el Señor, Jeremías le decía: Señor, pero es que soy un niño. No decir: hey, no digas que eres un niño, porque la palabra que tú vas a hablar voy a ser yo hablando. Y le decía a Moisés: Señor, es que yo soy tartamudo, soy tardo para hablar. Y hey, Moisés, no tienes allá hoy, no es tu hermano, no lo he puesto yo y él será para portador de voz para Faraón. Nosotros nos acostumbramos a vivir cerca de Dios, pero no en la presencia de Dios. El pueblo de Israel siempre estaba ahí, cerca, como usted y yo, venimos, oramos, cantamos, nos alegramos, pero en la presencia de Dios, hermanos, hay más de lo que hemos experimentado hasta el día de hoy mucho. Por eso Adán y Eva murieron en el huerto del Edén. Y la gente dice: no, no murió, el diablo era mentiroso, no, el diablo les dijo la verdad. Digo, Señor les dijo la verdad, el diablo los engañó. Decía: mira, no vas a morir.
Y entonces ellos dijeron, es cierto, no morimos, seguimos vivos. El diablo no nos mentía, no, sí murieron. Espiritualmente habían muerto para Dios. Porque en la presencia de Dios, hermanos, tenían todo. ¿Qué quiere usted que se hable de su familia? Que el día de mañana digan la familia de Obed-Edom o la familia de Beristain. La familia de Beristain fueron los que sirvieron a Dios y vinieron y fueron bendecidos en todo. ¿Pero qué se habla? La familia de Beristain, no, hombre, fueron los que estuvieron en la iglesia y después se fueron. ¿Qué es lo que usted quiere que se hable de usted y de su familia? Y no para vanagloria, estoy diciendo para manifestar el poder de nuestro Dios. Cuando digan Juan, yo lo conozco. Yo sé quién era Juan. Hay una parte en la Biblia que dice, él es, a él se parece, y él dice, yo soy. Porque su vida de ese personaje era totalmente diferente. No van a encontrar nada más escrito de Abinadab. ¿Saben por qué? Porque no pasó nada. ¿Cuántos cristianos llevan años en la silla y no pasa nada en sus vidas? Y cuando estoy hablando nada es nada. Siguen siendo los mismos, iracundos, enojones, avariciosos, chismosos, maldicientes, mentirosos, etc. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es como un mueble más que está ahí. En cambio, David, que decía, yo me voy a hacer más vil, me voy a desnudar completamente delante de mi Dios, así no te agrada a ti, porque al Dios que yo me estoy despojando todo, es el Dios que me prefirió a mí, no a tu padre, y a Él la voy a servir. Y aquellas personas que tú hablas, ¿verdad? Y dices que menosprecias, son para las cuales yo, dice, me entrego, le decía David. Todos cantamos, David danzaba en la presencia del Señor. Pero ¿de qué manera danzaba David? Él se despojaba, hermanos, de aquí, de su corazón. Él deseaba con ansias, ¿verdad?, la presencia de Dios en su vida. ¿Qué deseamos hoy nosotros? Pueden desear una casa, un buen trabajo, viajar, un carro nuevo. Pero todo eso era lo que se despojaba. David decía, yo lo único que quiero es la presencia de Dios en mi casa. Porque en la presencia de Dios, hermanos, siempre vamos a tener nosotros bendición sobre todas las cosas. Quiere que su hijo sea próspero, no importa el dinero que le deje, la sabiduría, lo que usted le enseñe. Pero si le deja el temor a Dios, la Biblia dice, yo haré misericordia a millares. Yo pudiera hoy trabajar mucho, dejarle a mi hijo una casa y dejarle un dinero ahorrado y pagarle la mejor escuela, porque con eso yo voy a querer que mi hijo va a ser bendecido. Son herramientas que el género humano usa, pero Dios dice que Él, hermanos, ¿verdad?, tiene misericordia de quien quiere. Y le decía en el libro de Samuel, en el capítulo 2, lean lo que dice, primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 30, ¿quién lo tiene? A ver, hermano, ¿qué dice? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén, dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Obed-Edom honró a Dios y él fue también honrado, fue prosperado. Obed-Edom cuidó donde la presencia de Dios se manifestaba. La pregunta es, ¿usted cuida donde la presencia de Dios se manifiesta? Usted llega y termina de comer y cepilla sus dientes para que se vean blancos, se pone quizá una crema para que no se vea tan arrugado, un gel para verse bien peinado, y está cuidando todo donde la presencia de Dios no se manifiesta. Pero su corazón es el que está en amargura, en tristeza, en decadencia.
Es lo que el diablo está agarrando y lo está apretando de gran manera, que usted quiere decir, ya no quiero ir a la iglesia, quiero salir corriendo. Y aunque usted se vea bien peinado, bien aseado, bien vestido, a lo mejor su corazón es lo único que no está guardado. Por eso la Biblia dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda el lugar en donde la presencia de Dios se puede manifestar. Porque donde vas a sentir a Dios es aquí, en tu corazón. Cuando Él viene, dice la Escritura, porque su palabra entra y penetra hasta los tuétanos y las coyunturas. Es ahí donde sentimos, donde la palabra, la semilla, dice que hay en buena tierra. ¿Y cuál es la tierra según la palabra del sembrador? Dice nuestro corazón. Por eso el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si alguno abriere, ¿qué? Su corazón para mí. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Guardamos como Obed-Edom el lugar en donde la presencia de Dios se manifiesta. Imagínense Obed-Edom. La Biblia dice que tenía descendientes infinitos. Tenía demasiada gente en su casa. Él le pudo haber dicho, Señor, no voy a meter eso aquí porque tengo mi nietecito y va a venir y la va a tocar, y si se muere como usa, y tengo a mi otro nietecito que cuando se corretean los dos van a venir y van a tocar, y por más que yo le diga no lo hagan. Era la labor de la autoridad de la casa instruirle a su familia el temor y respeto hacia Dios. Y Abinadab no lo hizo. Pero Obed-Edom, ¿cómo pudo hacerlo? Porque yo he dicho, Señor, es que Obed-Edom tiene mucha familia pequeña y puede causar un accidente. No. Por eso el Señor, hermanos, mencionó y dejó el nombre de Obed-Edom durante muchas generaciones por el valor que él tuvo de recibir la presencia de Dios en su casa. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos, ¿para quién es? Para los valientes, para los que no les da miedo, para los que dicen, sí Señor, hágase tu voluntad en mi casa. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Cualquiera ha dicho, no Señor, yo no. Es como usted, hermano, usted va a ser vaso. No, hermano, yo no. Yo sí vaso no, porque la verdad que yo sí no sirvo para eso, hermano. Usted es pilar y usted va a orar por la persona y mañana a usted le toca predicar. Hermano, yo no puedo. Es que eso sí, yo no, predicar yo no. ¿Por qué no? ¿No estás listo para recibir algo de Dios en tu vida? Si la sabiduría proviene de ¿dónde? De lo alto. Y dicen, hermano, ora por él. No, hermano, yo no. Es que yo como voy a orar, no estoy listo, no estoy preparado. Nadie estaba preparado. ¿Por acaso creen que Pedro fue a una escuela? Si Pedro era pescador, Mateo recaudaba impuestos, eran personas del vulgo, dice la Escritura, y se sorprendían cómo hablan con tanta sabiduría estos. Era porque Dios derramó en ellos. Y usted dice que, hermano, la presencia de Dios yo nunca la he despreciado, pero yo no estoy listo para servirle a Dios a mí. Sorpresa. Eso es despreciar la presencia de Dios en tu vida. Hermano, es que yo, la verdad, o sea, yo no diga que yo he despreciado a Dios, porque nada más lo único que hago, pues a veces hablo mal de alguien. Sorpresa, has perdido el temor a la presencia de Dios en tu vida. Y aunque pareciera algo no tan grave, es algo tan común en toda la sociedad eclesiástica, en el ámbito de la iglesia, que el temor se ha perdido, porque nos hemos acostumbrado a decir, yo no creo que Dios pueda usar a Pablo. No voy a ir muy lejos. Hay un ejemplo que va a aclarar todo esto. ¿Por qué Dios no pudo hacer milagros en su tierra? Porque no creía. Porque no podía ser profeta en su tierra, porque le decían, él, el hijo de José el carpintero, no son sus hermanos María, él. No, él no. Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer milagros ahí por causa de la incredulidad del pueblo, porque no aceptaban, se habían acostumbrado a verlo. Venía Jesús y decía, a lo mejor,
yo te puedo sanar, tú Jesús no. Entonces tú eres el hijo del carpintero. Estaban tan acostumbrados a ver a Jesús que cuando Él se les manifestó ahí, no lograron sentir su presencia. ¿Cuántas veces Dios ha venido a nuestras vidas, hermano? La pregunta es, cuando tú llegas a tu casa, ¿llegas a seguir buscando a Dios? Siempre les digo, cuando termina la prédica, ¿llegan a seguir buscando a Dios? Dios, ¿qué querías decirme? Nos esperan hasta el próximo domingo. El Señor está tan ansioso para que nosotros tomemos de Él. Dice la Escritura, Él tiene una cascada de agua para que nosotros nos pongamos debajo de Él. Le decía a Jerusalén, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene debajo a su polluelo? Y tú no quisiste, porque te has acostumbrado. Te acostumbras a creer, hermanos, que todo va bien, que no está tan mal tu vida. Y les decía yo, y entonces cuando viene alguna situación en nuestra vida de dolor o de tristeza, pareciera que hacemos lo de Omni y Fitness. Decimos, espérame, tribulación. Voy por el Señor. Y ya lo traes tú, y ahora sí, tribulación, ven. Fue lo que ellos hicieron. Lo que ellos no sabían, que Dios iba con ellos en todo momento. Pero ellos necesitaban ver el arca ahí para creer que Dios estaba ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Los enemigos temieron, diciendo, ¿qué va a pasar? Ahora los dioses que sacaron a ese pueblo de Egipto van a estar contra nosotros. Creían más ellos sin verlo, nada más de oír el grito o el estruendo que Israel logró emitir cuando vieron el arca ahí. No necesita usted ver para poder hacer. Necesita creer, estar convencido. El Señor se lo dijo a María y a Marta. ¿No les he dicho que si creen, verán? Si ustedes creen, verán. ¿Por qué no hemos visto cosas que queremos? A lo mejor no las creemos. Dios no se guarda las promesas de decir, bueno, a ti ya no te voy a cumplir esto, no. Dice, si creen, verán. El pueblo necesitaba ver para creer que Dios o su presencia estaba con él. No tiene usted que vivir una vida, hermanos, vacía. De lo contrario, usted tiene que llenarse cada día más del Señor. ¿Y llenar qué? Nuestro corazón. Hay que guardar eso. Por eso Obed-Edom fue valiente, porque su corazón pudo ser guardado a pesar de lo que pasara, a pesar del miedo que pudo haber sentido. Él decidió con temor servirle a Dios. Así que hoy ese temor tenemos nosotros que transmitirlo a las personas y a las generaciones. Y yo lo digo por mis hijos, desde pequeños. ¿A qué los acostumbramos? ¿A qué se acostumbraron ellos? Pero ¿cuál es el contraste? Samuel creció también en el templo. La diferencia es que Samuel dice que dormía, hermanos, en el templo, y escuchaba cuando el Señor decía Samuel, y él se paraba. No tenemos que menospreciar las cosas que pasan en la iglesia, desde una oración, desde un servicio, desde algo que Dios ha estipulado que nosotros hagamos, porque es lo que le pasó a esta generación. Y decía, ¿para qué tanta ofrenda? ¿Para qué tanto? Si el Señor de todas maneras era como Jonás, que decía Jonás, Señor, ¿para qué me vas a hacer ir hasta allá? Si al final tú lo vas a perdonar, Señor. ¿Para qué? Mejor me voy a Tarsis en lugar de ir a Nínive. Y cuando llegó Jonás, ya que se lo devoró el pez, llega allá y todavía se enoja. Le dije, no es esto lo que yo te dije. O sea, para eso me hiciste venir, si de todas maneras lo que yo te dije que iba a pasar, pasó. Porque no es nuestra voluntad, sino la del Señor, de transmitirle a todas las personas
ese temor a las cosas de Dios, a que nada es en balde. Si Dios puso eso es por algo, hermano, y hay que hacerlo, y hay que ejecutarlo, y hay que desearlo, y hay que vivirlo, y que cada vez que usted llegue aquí la presencia de Dios se sienta aquí. Cuando usted llora, no necesita usted danzar, porque a veces dice que yo por qué no danzo. No, sienta aquí la presencia de Dios en su corazón. Cuando usted derrama una lágrima por su mejilla, cuando usted logra salir diferente, que se siente libre, es ahí donde se siente la presencia de Dios. Es ahí donde usted la está buscando. Dice la Escritura: buscadme a mí mientras puedo ser hallado, venid mientras estoy cerca. Vengan a mí. Si sus pecados son rojos como la grana, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Pero vengan, buscadme a mí, viviréis. Si mi pueblo me buscare y se humillare, dice, buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y abriré las ventanas y derramaré sobre ellos. ¿Qué iba a derramar? Bendiciones, lluvia, dice, sanidad. Pero dice, si mi pueblo buscar estar en mi presencia. ¿Qué hacía Nicodemo? Buscar la presencia del Señor. ¿Qué hizo Zaqueo? Quería buscar estar con el Señor. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Quería estar con el Maestro. Cualquier personaje que usted entienda que buscaba la presencia de Dios, lo único que recibió fue la bendición, la sanidad, la salvación. Aquellos que iban a Jesús de noche, aquellos que se agolpaban entre la multitud y decían, ¡hey, Maestro! Eran personas, hermanos, que realmente entendían que la presencia de Dios en su vida iba a ser algo diferente. ¿Qué puede hacer la presencia de Dios en su vida? Lo va a hacer entender que en cualquier situación que está vas a saber estar contento, gozoso. Vas a ver que lo único que el diablo no le va a poder quitar es ese amor que Dios tiene por usted. Por eso dice el apóstol Pablo, de una cosa estoy seguro, de algo que estoy seguro es de esto, que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, necesidad, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, dice, ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor. De algo estoy seguro, que el diablo le había quitado a él, hermano, todo, lo había azotado, pero la presencia de Dios en la vida de Pablo estaba íntegra. Aunque estaba encarcelado, aunque fue náufrago, aunque tenía todo, él estaba reluciente, gozoso. Y aunque le decía, Señor, quítame este aguijón de la carne, decía el Señor, Pablo, bástate mi gracia, que mi gracia te baste, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu debilidad es donde yo me perfecciono. Amén, aleluya. Cuando tú dependes totalmente de mí es donde yo me perfecciono. El pueblo de Israel había, ¿verdad?, totalmente despreciado depender de Dios, y ahora querían depender de un hombre, de lo que un hombre les mandara, de lo que Saúl les dijera, de lo que las naciones paganas les dijeran, y lo de Dios no querían depender de Dios. Hoy, hermano, usted puede ir a cualquier iglesia y buscar una iglesia más cómoda, una iglesia donde haya a lo mejor más actividades, una iglesia más grande quizá, pero quiero decirle que la presencia de Dios la va a encontrar solamente aquí, en su corazón, cuando usted quiera hacerlo como la casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo le bastó? 3 meses. ¿Cuánto tiempo va a bastar para que su hijo esté aquí, para que su familia salga de las drogas, para que su familia salga de la idolatría, para que sus hijos cambien? ¿Cuántos meses? ¿O serán 20 años? ¿O serán 7 meses que pasó el arca entre los filisteos? 7 meses de angustia, de dolor, y antes de querer estar con la presencia de Dios decían, yo ya no la quiero. Porque es lo que le pasa al cristiano cuando no valora las cosas de Dios. Piensan que las cosas de Dios traen más problemas, más angustia, y dicen, es que antes no me pasaba esto, no me pasaba el otro. ¿Por qué? Porque no le das el valor a Dios, no le pones el primer lugar, decir, Dios, aquí está mi vida, lo que pase va a ser tu voluntad. ¿Qué es lo que pasa? El cristiano dice, no, hermano, es mejor, entre más conozco de la palabra, menos cosas puedo hacer, me va peor, no puedo dormir.
y deciden, hermanos, evitar recibir lo que Dios tiene preparado. Dice que Dios tiene preparado para nosotros cosas que nosotros no logramos ni siquiera, ¿verdad?, describir. Cosa que ojo no vio ni oído yo. Dice, esas cosas son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. El día de ayer me habló un compañero del trabajo para pedirme si podíamos orar por una niña que tiene 9 años. Le dije que le hablara a la hermana Abraham, no sé si le habló, pero ella se pone mal. Tiene 9 años. Dice que la han llevado, y me habló mi primo y me dijo que si conocíamos a alguien, y ya la llevaron con un sacerdote, dice, y yo le dije, yo conozco a alguien, dice, pero pues son cristianos. Y es que ella tiene 9 años y entre 3 personas la agarran y no pueden con ella, dice, y no tiene nada. Para esas cosas nos ha llamado Dios. No nos ha llamado para estar disgustados entre nosotros. Ellos son de Puente Jula. Inmediatamente me acordaba yo de cuando nosotros íbamos a ese lugar, donde, ¿saben qué? No veíamos si la persona me había hecho una mueca. Yo lo único que quería es que mis primos fueran libres. No veía si estaba muy lejos, hermano. No veíamos si teníamos que ir en 3 carros diferentes, agarrando entre 3 personas diferentes en las horas de la madrugada. No veíamos si ese día, al otro día yo iba a la escuela, si no tenía dinero, no veíamos. No había excusa para poder nosotros sentir la presencia de Dios manifestada en nuestra familia. Pero pareciera que una vez que la presencia de Dios se manifestó en nuestra familia, nos acostumbramos a Él. Y ahora vemos todo. Vemos si hay norte o no hay. Vemos si hay bacho o no hay. Vemos si hay dinero o no lo hay. Vemos si está lejos o está cerca. Vemos si tengo un compromiso primero o ahora no. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ha vivido parte de mi familia. Eso es lo que muchos de ustedes a lo mejor están viviendo. Se han acostumbrado. ¿Por qué creen que Dios dice vuelvan al primer amor? Volvamos al primer amor cuando amaban ustedes a sus padres. Yo me acuerdo cuando mi papá llegaba del trabajo y le quitaba yo sus zapatos y me ponía yo ahí, él estaba cansado y se quedaba dormido. Y era la manera que yo demostraba mi amor a mi padre. Y ahora veo a mi hijo, que diga, papá, vamos a jugar al ajedrez. Y yo así, ay, joder. Y lo decía, mi papá realmente hacía un esfuerzo. Y lo que parecía que a lo mejor yo no lo percibía, ahora, o cuando yo iba de la mano con mi hermana, o cuando yo me casé con mi hermana Citlali, con mi esposa, cuando, ¿qué quiere decir el Señor? Voltea, no te acostumbres, vive cada día dándole el valor a las personas que tienes. Dale el valor, porque mañana ya no van a estar, hermano. ¿Y cuánto más hay que darle el valor ahora a quién? A Dios. Cuando la gente ya no está, que dice, es que, ¿por qué no le dije esto a mi mamá antes de morirse? ¿Y por qué no se lo dices ahora? Porque te acostumbras y piensas que mañana esa persona va a seguir ahí. Pero la vida, hermanos, es incierta. La vida se fuma, la vida se va, el tiempo se pasa. Y ese tiempo que nosotros perdemos en acostumbrarnos a la iglesia y a la familia, lo desperdiciamos en cosas vanas y pasajeras que no vale la pena. Entonces hoy, hermanos, hoy estamos en una iglesia que Cristo ha mandado ¿a qué? A trabajar, a buscar ¿qué? Su presencia. No busquemos tratar de solucionar porque no vamos a lograr nada. Busquemos la presencia del Señor. Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo tampoco iré. Pero ¿qué decimos, hermano? Si usted no quiere ir, pastor, yo sí voy a ir. Porque yo tengo que ir. ¿Por qué no estamos en un mismo pensar? No estamos nosotros en unidad muchas veces. Si una persona nueva llega a la iglesia, va a sentir la presencia de Dios. Y va a decir, hermano, ¿cómo se manifiesta Dios ahí? Y usted le va a preguntar al hermano que lleva 15 años y decir, no, pues normal. Normal, la prédica se alargó, se puso mal alguien, o el Señor habló a través de un vaso. Normal. Y la persona nueva te decir, hermano, ¿cuándo hay servicio otra vez? Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia?
se acostumbraron a. Y entonces la presencia de Dios ya no vale tanto. Así que Dios lo que quiere es que volvamos siempre a ese primer amor. A que si hoy se manifiesta Dios, lo citamos, si se manifiesta en 15 días, en 20 días, en 30 días, porque eso es lo que Dios busca. Y es lo que David decía, yo me voy a hacer más vil. Cuando la presencia de Dios esté en mi vida, no importa que no te agrade a ti, pero le estoy agradando a Él. Así que hoy tenemos nosotros dos ejemplos de vida, dos ejemplos de iglesias. Las iglesias que buscan siempre la presencia de Dios, o las iglesias que buscan solamente lo que Dios puede dar. No somos una iglesia que busque, hermanos, cosas materiales. No somos una iglesia que nada más le esté pidiendo a Dios cosas, ¿verdad?, para bienestar, sino queremos ser una iglesia donde se pueda sentir la presencia de Dios, donde el poder de Dios se manifieste para sanidad de las almas. Y todo lo demás Dios lo va a añadir. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Por eso Dios bendijo a Obed-Edom en gran manera. Obed-Edom no vio la presencia o el arca de Dios como una carga, sino vio como una oportunidad de serle fiel a Dios. Usted dice, yo tengo que ir a orar porque yo soy el hijo del pastor siempre. Desde que yo voy así, ¿qué creen? Para mí es una carga ya. Otra vez yo. Obed-Edom dijo, Señor, como dijo María, hágase conforme a tu palabra. Así que hoy, como decía el hermano, una manera de buscar la presencia de Dios es a través de la oración, a través, hermanos, de su palabra, porque es la que da testimonio de Él. A través de su palabra. Escudriñen toda esta historia. Yo resumí, pero si ustedes leen toda esa historia, es tan interesante como, imagínense el Dios de los filisteos postrado y la gente temía. Desde la antigüedad se ha manifestado el poder de Dios de una manera extraordinaria. Y ahora que somos cristianos, vemos el problema así, grandísimo, y a Dios. Y yo digo, si los hermanos leyeran cómo Dios abrió mares, derrotó ejércitos, paró el sol, hermano, multiplicó codornices, descendió maná, sanó leprosos. El problema que usted y yo tenemos, si Dios soplase, imagínense una persona muerta de hace 4 días, la resucitó y le dijo, Lázaro, sal. O sea, imaginen lo que ustedes quieran, la historia que quieran. La mujer del flujo de sangre, 12 años así, el Señor, cuando fue tocada la presencia de Dios, la hija de Jairo resucitó, el siervo del centurión. Gente que le dijo, Señor, solo di la palabra. Le dijo, mira, voy a ir a tu casa ahorita a sanar a tu siervo. Dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi techo, pero soy un hombre que sé obedecer leyes, órdenes. Solo di la palabra, dice Dios. Y el Señor le dijo, varón, yo había visto fe tan grande, hágase conforme a lo que tú quieres. Y esa persona que hizo, hermanos, pues no había teléfono para marcar a ver si era verdad. Él se fue convencido y llegó y dijeron, hey, ¿has sanado? Y le dijo, ¿a qué hora sanó? Y le dijeron la hora, y dice, y él entendió que fue la hora que Jesús había dicho la palabra. Y él entendió que cuando Dios da una palabra, pasan cosas extraordinarias. Yo quiero decirle que cada domingo, cuando se abre esta Biblia, Dios nos da una palabra para que pasen cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero lo que entra es un extraordinario sueño en nuestra mente, una extraordinaria prisa porque se cae el predicador, una extraordinaria hambre. Pero cuando Dios daba una palabra, hermanos, pasaban cosas increíbles. Pero ¿saben qué? Para que pase esa cosa increíble, usted tiene que ser como Obed-Edom, recibir las cosas de Dios, guardar las cosas de Dios, cuidar las cosas de Dios. Y entonces Dios dice, yo voy a honrar a los que me honran.
pero los que no, los tendré en poco. ¿Por qué pasa? En algunos hermanos suceden cosas y usted no, porque a lo mejor hay algo que usted tiene que entregarle más a Dios. Debe dejar menospreciar hacer cosas o menospreciar lo que Dios le ha dado. Tengamos temor a las cosas de Dios. Tengamos temor al mandato que Dios le ha llamado a cumplir en este lugar. Si yo soy hoy Jacob, si usted hoy es Pablo, si usted es Juan, si usted es Abraham, si usted es Elías, llámese como se llame, como Dios le haya puesto. David, Dios ha puesto algo en su vida, un ministerio que solamente usted va a cumplir, pero tiene que estar con el oído presto y el corazón dispuesto para que sea Dios el que lo haga. Usted es el instrumento necesario, hermano, que va a cumplir eso. Imagínense David, imagínense lo que hacía Pablo, imagínense lo que hacía Elías, Zacarías el profeta, Juan el Bautista. Son nombres de personas que hicieron cosas. Pedro, Juan, Noé, Lucas, Moisés, Isaías. Y usted, si buscamos y hacemos ¿qué hicieron todos esos grandes hombres? ¿Qué no hicieron esos grandes hombres? Eran hombres que estaban siendo quemados, que estaban encarcelados, que estaban pasando lo que pasaban, amenazados de muerte, y ellos estaban íntegros. Eran hombres que decían: Pedro, cállate o te vas a morir. No me importa, yo no me voy a callar, yo tengo que anunciar lo que es mi Dios. Pero si hoy Dios hiciera una comparativa a nuestros nombres, a lo mejor hoy mismo Jacob se quiere ir de la iglesia porque está triste, a lo mejor Juan ya está muy cansado, a lo mejor Pablo está afligido, a lo mejor no está el espíritu de esos personajes o el espíritu de Dios en nuestra vida. Así que hoy, hermanos, así como Abinadab tenía la responsabilidad de ser la cabeza, de instruir a toda una iglesia, a todo un lugar, a toda una familia, el temor de Dios, hoy todos los hombres que estamos aquí somos importantes como cabeza, que tenemos que instruir no tan solo a nuestra casa, sino a un pueblo. ¿A qué, hermanos? Al temor a Dios. Aquí están todos esos personajes. Aquí están algunos que ya no están. Pero aquí están nombres importantes como José. Personas que tenemos que buscar que la presencia de Dios esté siempre en nuestra vida. Así que hoy vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una breve oración.